21:39, seguimos en Entre Líneas. Bueno, y vamos a ver la cuestión del coronavirus, la crisis y demás desde lo político. Claro. Tenemos a Gabriel Slavinsky, que es analista y especialista en comunicación política, ya vía Skype con nosotros. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por estar allí. Bueno, a ver, en grandes rasgos, ¿cómo estás viendo el rol del gobierno, el rol del presidente, que parece ser el principal vocero del gobierno, ¿no? El presidente, ¿cómo lo estás viendo en esa función? Bueno, si lo tuviese que decir en pocas palabras, diría que es correcta la actuación del presidente Alberto Fernández y su gobierno frente a la crisis sanitaria. Creo que hubo un primer momento en donde hubo varias comunicaciones disonantes, con algunas contradicciones al comienzo del ministro de Salud, de Ginés González García, también de la ministra Frederick y alguna contradicción entre Solá y Meoni, pero a partir de esas discrepancias en los mensajes creo que Alberto Fernández tomó el protagonismo, lo hizo bien, con sensatez, con empatía, con crudeza, con firmeza y marcando fuertemente lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer, con restricciones, con recomendaciones y también con prohibiciones. Muchos recomiendan que se diversifique la voz del gobierno, que no se concentre únicamente en el presidente, porque así como acumula capital político cuando el plan o la cuarentena dan resultado, también puede recibir directamente el impacto en el caso de que haya inconvenientes. ¿Cómo ves esta concentración de la comunicación en la persona del presidente? Bueno, como todo tiene sus pros y sus contras, creo que las fortalezas que muestra el presidente discursivamente y por oratoria son significativas y es importante en este momento porque es el único vocero en el que se centraliza toda la comunicación, es el protagonista de la escena, sobre todo respaldado en consensos con la oposición, sobre todo con Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires, también con Kicillof, aunque no sería de la oposición, y también por los científicos, académicos que de algún modo respaldan su mensaje, sumado a los gobernadores. Eso por un lado, las fortalezas. Por el otro están los riesgos. Y los riesgos es de algún modo también que cambie, que ese tono tan moderado, prudente, cordial que ha sabido conseguir el presidente Alberto Fernández, se transforme en algo demasiado desmesurado en cuanto a las críticas o los halagos, que hubo una tendencia esta última semana en donde se combatió a empresarios, a Roca de Techín principalmente, o se elogió, a mi criterio, casi lógicamente a Hugo Moyano. No era necesario hacerlo de semejante manera. Entonces digo, la fortaleza es que el presidente lo hace bien. Y los riesgos es que centralizar la información en una sola persona tiene estas consecuencias posibles de que cuando el tono no es el adecuado, estrictamente y justo, aparecen estas cuestiones de casi exageraciones. Uh-huh. Gabriel, prácticamente se cerraron las diferencias, hubo muy pocos chisporroteos entre oficialismo y oposición, de alguna manera han cerrado filas en ese plano. ¿Característica de crisis de esta envergadura? Sí, las crisis sanitarias, las que tienen que ver con las guerras o el terrorismo, que tengan que ver con la vida humana, en general hay un enemigo externo que trasciende a las rencillas o a las discusiones internas. Por lo menos debería ser así. Entonces, las discusiones políticas pasan a un segundo plano, pero por una cuestión natural. Las personas no pueden estar mirando los personalismos o las luchas de ego, discusiones que no tienen sentido, que apuntan al pasado cuando hay algo tan complicado que nos está atacando como nación. Entonces, de algún modo el presidente hace bien. Creo que muchos, la gran mayoría de los, no todos, pero la gran mayoría de los presidentes del mundo lo están logrando. Esto de cerrar filas internas, de alguna manera tendiendo puentes. Muchos me preguntan si esto es una cuestión de que de algún modo se cerró la grieta. Bueno, yo creo que no. Tender puentes no quiere decir cerrar grietas de tantos años, pero sí me parece que es importante para este contexto, aunque sea tender
lazos con la oposición para mostrar un mensaje coherente de que estamos todos en la misma lucha, unidos contra un virus invisible que nos ataca y que tenemos que tomar las medidas y las acciones que pide el gobierno por la salud de todos. Igual no es lo mismo el panorama al principio, cuando sí pareció que todo el oficialismo y la oposición se abroquelaban para trabajar unidos, que los últimos días, ¿no? Por supuesto que no, y eso hay un cambio, porque yo creo que entre el 19 y el 31 de marzo lo que se planteó fue las líneas a seguir en cuanto a las recomendaciones, las restricciones y las prohibiciones. A partir del 31 de marzo y sobre todo el 1 de abril, que las pymes empiezan a pagar sueldos, se pagan las jubilaciones, los bancos empiezan a tener actividad y ciertas maniobras equivocadas, erradas, por incapacidad, por la razón que sea, de quien conduce, en este caso, el gobierno nacional del Frente de Todos, aparecen los primeros errores, como es natural. Es lógico, casi que hay que desdramatizarlos, por un lado. También es verdad de que cuando son cuestiones de salud, cada una de esas cuestiones se paga, diría, con vidas o con riesgo de vida. Entonces, un error en la cola de los jubilados o no atender a la clase media que puede salir con algún cacerolazo, seguramente haya críticas de la oposición, como es natural. Y me parece que es lógico que las haya también, que eso no quiere decir grieta. Les voy a dar un ejemplo que me parece concreto y claro. Hubo un tema de sobreprecios con el ministro Arroyo, ¿correcto? Bien, podría haber dicho la oposición: estos son unos kirchneristas que se robaron todo y vuelven para seguir robando a costa de la salud de la gente y no les importa que mueran todos. O decir, miren, aquí hubo sobreprecios, la realidad es que lo que aconsejamos es que le pida la renuncia, no sé si al ministro, pero a los responsables, que por favor investigue hasta las últimas consecuencias. Digo, una cosa es una crítica tendiendo cierta racionalidad y puentes, y la otra es ruptura total de grieta. Gabriel Slavinski, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Por favor, ha sido un placer. Muy amable. Muy buenas noches. Bueno, ahí está, el análisis de la comunicación y de los gestos y las acciones del gobierno hasta aquí, claro, en lo que son estas semanas de cuarentena que seguramente se extenderán. De la parte política, ¿no? Y es también natural que en un proceso tan complejo, en una experiencia inédita como es tener encerrados en sus casas a 40 millones de personas, muchas de ellas que han dejado de tener ingresos, pase lo que está pasando, ¿no? Cierto nivel de tensión. Sí. La gente termina exteriorizando naturalmente su malestar por algunas vías, porque es un sacrificio enorme que se está pidiendo en términos más que nada económicos. Y es natural que se canse la gente, que por allí se vea algún tipo de movimiento mayor al de semanas atrás. Bueno, en términos generales, la idea es que continúen quedándose en sus casas, porque esto de alguna manera, por supuesto, le corta las posibilidades de transmisión al virus. A medida que pasen las semanas, esto es más difícil de sostener naturalmente. Y por eso los altos niveles de imagen positiva que tiene el presidente Alberto Fernández, que están vinculados a una buena conducción de la crisis, como reconocen la gran mayoría de los analistas, es natural también que eso se desgaste y que entre en un terreno altamente inestable. Lo que en un momento se considera como una muy buena actuación, ante el más mínimo error, ante una sociedad sometida a semejante presión, se lo reproche también de manera desmesurada y esos índices tiendan a la baja. Absolutamente. Nos vamos a una pausa y vamos a analizar en un rato la dimensión social y cómo está actuando el Estado, más específicamente la Municipalidad de Río Cuarto, para atender esa demanda creciente que está generando la cuarentena. Ya volvemos.